Estuvimos nosotros revisando la clase anterior lo que se refiere a la economía latifundista y la mano de obra esclava, principalmente en esta colonia portuguesa de Brasil, en nuestro territorio latinoamericano. Les dejé la pregunta de qué son los bandeirantes para poder entender a los bandeirantes y el rol en el tráfico de personas esclavizadas. Vamos a ver qué nos dice Gabriela. ¿Qué son los bandeirantes? Dicen, ¿puedo sacar mi cuaderno? Claro, debe sacar su cuaderno, sino de dónde obtiene la información. Vamos a ver hasta que saque el cuaderno, Gabriela. Jorge, ¿qué eran los bandeirantes? Bueno, los bandeirantes eran grupos de piratas de tierra que asaltaban a los indígenas y prácticamente los rataban para convertirlos en esclavos. O ¿Ya? al menos eso es lo que me salió. Sí, sí, sí. Vamos a ir puntualizando. Digámoslo, principalmente era un grupo de personas que se introducían dentro del territorio y robaban la población indígena de la Amazonía principalmente. Vamos a ver, ¿qué más? Los bandeirantes, ¿qué más obtuvieron sobre este tema? Jennifer. Yo vi otra cosa que decía que ellos fueron usados por los portugueses con el objetivo de luchar contra los indígenas rebeldes y los esclavos fugitivos. Entonces Me hay otra interesa. perspectiva que dice que los bandeirantes prácticamente son, por decirlo de alguna forma, buenos, que los indígenas se estaban tomando territorio y se les encargó que dominen a estos grupos de indígenas rebeldes. Esa era la perspectiva que nos muestra Jennifer. Bueno, vamos a puntualizar. Esas dos perspectivas están dentro de las que vamos nosotros a ir puntualizando. Vamos a ver un video de la expansión de Brasil, donde se van manifestando como los más importantes a los bandeirantes. Por favor, quienes no hayan subido su trabajo, sus dos trabajos, las dos, la línea del tiempo y esta economía, súbanlo, por favor. De lo que ustedes hayan consultado sobre los elementos que estamos puntualizando. Bien, vamos entonces a ir puntualizando esta perspectiva, el tema de hoy sobre los bandeirantes y su rol en el tráfico de las personas. Hemos visto dos elementos. Pero por favor no se queden con lo que tienen, profe. Yo encontré esta otra acepción. ¿Por qué razón? Porque nos permite ir delimitando qué realmente eran estos grupos humanos en cualquiera de los ámbitos, ya sea en los que estamos puntualizando aquí, que es la colonización de Brasil, o en lo que vamos a ver posteriormente sobre las colonizaciones en el resto del territorio de América. Si usted ha encontrado otra cosa, usted vio como Jennifer lo plantea, los bandeirantes, dentro de lo que yo encontré, es un grupo de personas que se les encargó que mantengan el control o que se integren para el control de los indígenas rebeldes. Nos permite tener otra perspectiva, así que por favor irán opinando, no se queden solo con lo que dice alguien o lo que digo yo aquí en clase. El territorio brasileño estuvo poblado por un gran número de habitantes indígenas en la Amazonía. Entonces, dentro de esta consideración hay que puntualizar, bueno, no lo voy a poner así porque si no van a creer que los bandeirantes son indígenas. Dentro del contexto, los indígenas de la Amazonía era la gran población que tenía Brasil, Amazonía. Era el territorio de Brasil, la gran conformación que podemos nosotros puntualizar de los habitantes. En las mesetas y en las regiones costeras.
había número importante de indígenas, mesetas y la costa. Uno de los principales grupos indígenas fueron los tupi-guaraníes, que están dentro de esta consideración, estos guaraníes dentro de la perspectiva principal, pero están ya más avanzados en la perspectiva del territorio. Si nosotros observamos el territorio brasileño, es grande en su extensión en la actualidad, pero en la época, y si nosotros recordamos un poco del mapa de Brasil, en la primera conformación dentro de este territorio, cuando estuvimos observando este tema, nosotros hablábamos de que Brasil era solo esta parte, solo este grupo, donde se extiende solo esta partecita de aquí, donde se va generando la extensión, y es gracias a estos bandeirantes, por decirlo de alguna forma, gracias a. Las leyes de Portugal no fueron lo suficientemente explícitas sobre la esclavitud indígena, no tenían un reglamento. Así, entre los siglos XVI y XVII era posible encontrar indígenas esclavizados en las haciendas y en las minas, de Brasil. ¿A qué se le dio mayor énfasis en la época de reinado portugués en Brasil? Fue a los afrodescendientes como fuerza principalmente esclava. En cambio, la esclavitud indígena no estaba regulada, no tenía mayor regulación, no era suficientemente explícita la ley. Por lo tanto, durante el siglo XVI y XVIII, se podían encontrar indígenas en las minas y en las haciendas. Los bandeirantes fueron principalmente, dentro de este proceso, grupos de hombres que por lo general partían desde Sao Paulo e ingresaban al interior buscando indígenas para cazarlos y venderlos, a fin de que trabajasen en las plantaciones de azúcar. Por lo tanto, aquí, entre el siglo XVI y XVIII, se encontraron indígenas en los procesos de cultivo y la minería. Y estos bandeirantes eran los encargados, por eso hay que tener un cierto criterio desde la perspectiva que nos ha planteado la compañera, eran los buenos que iban y sostenían a los indígenas que eran rebeldes. Desde la perspectiva del compañero, eran un grupo de personas que principalmente estaban encargadas de cazar a los indígenas. Entonces, aquí se dio un tráfico de esclavos. Eran prácticamente traficantes de esclavos, pero de esclavos indígenas, lo que le permitió al territorio brasileño expandirse. Porque el momento que los bandeirantes van ingresando al territorio desde Sao Paulo principalmente, o desde cada uno de los territorios que ya estaban colonizados por los portugueses, este grupo de personas, como no existía ninguna ley o las leyes no eran claras sobre los indígenas, entonces se fue expandiendo el territorio. Vamos a observar este elemento. Dentro de estas consideraciones, los bandeirantes fueron fundamentales para la expansión. Vamos a ver las características de la hacienda portuguesa en América para entender también esta consideración de la necesidad de mano de obra. Por un lado, los afrodescendientes
que eran la mayor cantidad y lo que le dieron énfasis, y los indígenas que, gracias a los bandeirantes, tuvieron también este proceso de esclavitud. Algunos misioneros denunciaron al rey los maltratos que sufrían los indígenas, pues los bandeirantes incluso habían llegado a incursionar en el territorio español para realizar la caza de indígenas, lo que generó el inconveniente entre portugueses y españoles, ya que el momento que van ingresando dentro del territorio español, lo que se genera una denuncia de este proceso. Quienes generan principalmente la denuncia son las congregaciones religiosas del proceso que se estaba dando en Brasil. Los bandeirantes y el colonialismo portugués obligaron a las comunidades indígenas a migrar a otras ciudades. Entonces, los bandeirantes más la colonización hace que los indígenas, principalmente los indígenas guaraníes, migren a otros sectores. Migren. Se adentraron más a la selva a recluirse de estas misiones de los bandeirantes. Sin embargo, el crecimiento de la hacienda y la producción de caña de azúcar diezmaron los espacios donde se podían esconder. Ocasionaba que los indígenas tuvieran que avanzar cada vez más hacia la selva. El interés por los metales preciosos no estuvo lejos del trabajo de los bandeirantes. Y a pesar del Tratado de Tordesillas, este grupo se adentró hacia el Mato Grosso en busca de oro, y así las continuas relaciones económicas de la región aumentaron principalmente en Brasil. Por lo tanto, uno de los elementos que hace de la fuerza de mano de obra relevante en América fueron los bandeirantes. Podemos decir que fueron cazadores de esclavos en América. Lo que no sucedía directamente, bueno, decíamos, por ejemplo, en el territorio de la costa y de lo que es la cordillera de los Andes, los españoles capturaron a los indígenas, pero tenían un sistema, todo este sistema que posteriormente se mantiene, donde la hacienda, los indígenas pertenecen a esta parte. En cambio, los bandeirantes iban cazando indígenas para llevarles a las plantaciones. Lo mismo que se hacía en África, los bandeirantes lo hicieron en América. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, con esto vamos a ir cerrando esta perspectiva de los bandeirantes, características de la hacienda portuguesa. En América. Vamos a ver algunas de las características de la hacienda portuguesa en América. Primero, una de las características fundamentales, uso de trabajo esclavo. La esclavitud fue mucho más fuerte en el territorio brasileño porque fue una migración de esclavos africanos y también la incursión de los bandeirantes de la esclavitud indígena. Otra característica fundamental y propia del territorio brasileño, el monocultivo. Estos monocultivos ya van delimitando entre qué es una hacienda y qué es una plantación.
La plantación es monocultivo y la hacienda es la producción de muchos elementos. La deforestación y sobre todo estuvo impulsado no tanto una colonia en Brasil, sino sobre todo a la cosecha para Europa. Cosechas para satisfacer las necesidades para la población europea. Si nosotros vemos la llegada de los españoles, con la llegada de los españoles, aquí se van planteando virreinatos y la conformación de, propiamente decirlo así, ya un territorio nuevo, como no hubo una mayor importancia en un cierto sentido en el principio en Brasil y posteriormente con la caña de azúcar y el descubrimiento de los yacimientos de oro y de diamantes, se le da una importancia en este sentido, simplemente sacar productos para Europa. En cambio, en nuestro territorio había una gran cantidad de productos, van a Europa, pero hay una cantidad de españoles viviendo dentro de los territorios. Por lo tanto, este virreinato le da la importancia también a mantener una producción interna, así como una producción que va a Europa. Esta producción, en cambio, de Portugal era netamente de exportación. Esa era la importancia. Por eso es que se dedican a monocultivos, a una producción extensa, grande, de plantaciones de un solo producto. Dentro de estas consideraciones, los bandeirantes, por lo tanto, fueron fundamentales para entender la expansión y, sobre todo, para entender la producción de Portugal. Se ve la necesidad de introducir a indígenas también dentro del proceso de la esclavitud. Dentro de esta consideración, entonces, los bandeirantes se les entiende dentro del proceso de la colonización y de la esclavitud. Los bandeirantes se dedicaron principalmente a la cacería de indígenas en la selva, ampliando la oferta de esclavos en el mercado de las colonias portuguesas, ya no solo afros. Los bandeirantes ofrecían en las haciendas mano de obra que no tenía que sufrir todo el trayecto que vivían los esclavos afros. Era la posibilidad de tener en el mismo lugar mano de obra. Por lo tanto, los bandeirantes son fundamentales. Vamos a revisar un video sobre la expansión y, como les decía, por qué razón Brasil es un territorio tan grande. Dentro de esta conformación debemos entender la consideración de los bandeirantes. ¿Qué van a realizar? Simplemente un resumen o sacar las ideas principales de este video que les voy a plantear. Y con eso terminaríamos. ¿Alguien alguna duda, inquietud? Bien, no se olviden tener en cuenta lo que vamos realizando en el pizarrón, lo que vamos viendo en los videos o lo que vamos puntualizando en las diapositivas. Con eso cerramos con el video.